buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este tercer programa de la semana. La semana anterior había invitado yo a la vicepresidenta del Congreso, doña María Inés Solís, quien ha asumido una lucha. Ella dice que no es personal, yo no creo que sea personal por intereses personales, pero sí ella la ha asumido, respecto a gravar las cooperativas con impuestos sobre la renta, los dividendos de las cooperativas. En ese programa ella mencionó algunas cosas respecto a algunos compañeros diputados, entre ellos don Roberto Thompson, que está hoy aquí invitado en Matices, y doña Karine Niño, que está también invitada en Matices. Habló también sobre los intereses de las cooperativas, y entonces yo dije que íbamos a hacer lo siguiente: íbamos a hacer un programa con doña María Inés, y vamos a hacer un programa con los diputados que no estuvieran a favor del impuesto a las cooperativas, como don Roberto y doña Karine, y el próximo lunes estarán con nosotros 3 grandes cooperativas que se verían afectadas según su criterio si pasa esta legislación. Así es que un saludo a todos, gracias por estar en todas las plataformas en las que estamos disponibles, en vivo en radio 93.5 FM, monumental.co.cr en internet, CDR móvil en celular, Facebook Live ya, donde hay 50 personas con nosotros en 10 segundos, saludos en Noticia Monumental, también en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 8 en Canal 2, y lo pueden volver a escuchar a las 10:30, una vez que termine la jornada del fútbol nacional, a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Estamos en horario especial, arrancamos a la 1:30, iremos hasta las 3 de la tarde, porque a partir de ese momento varía la programación de Monumental, producto de la programación futbolística. Así es que después de nosotros vendrá don Miguel Cortés con Oro y Grana. Ya voy a saludar a la gente que nos está reportando sintonía. Voy a saludar a mis invitados de hoy, doña Karine a mi izquierda. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchísimas gracias don Randall por invitarnos al programa el día de hoy, y buenas tardes igual a todos los que nos están escuchando o viendo por televisión. Bienvenida, porque es la primera vez que viene a Matices. Exactamente, ahora hablábamos de eso al inicio. Sí, que no te había tenido el gusto y el honor de poder estar en este estudio. Gracias doña Karina por venir. Don Roberto Thompson, que ha estado más veces en Matices. Sí, y siempre a la derecha, ¿verdad? Siempre a la derecha, sí, usted escoge, yo no sé por qué usted siempre escoge eso. No, usted me sienta aquí. En el debate usted estuvo a la extrema derecha, ¿no es cierto? Así es, ahí me colocó. Pura casualidad, Roberto. Muchas gracias, Randall. Un gusto poder estar aquí y hablar de un tema tan importante con la diputada Niño, con quien trabajamos en la Comisión de Asuntos Económicos en este y muchos otros temas. Gracias por estar aquí a ambos. Un saludo a Pablo García, que fue la primera persona que nos reportó sintonía a través de Facebook. Yo les he dicho desde que Facebook implementó esto hace 15 días, de que hay fan destacado, que es la gente que interactúa mucho con la página. Realmente a mí me llena de optimismo y me da muchísima alegría que mucha de la gente que comenta en Matices es fan destacado. Eso significa que normalmente lo hace en el programa y en el noticiero. Así es que a Pablo García, a José Solórzano, que nos saluda desde Ciudad Quesada, a OVL Betty, dice hola Randall, esperando el programa, Rocío Meléndez también, Roberto Beckenbauer también, qué buen apellido, Martirio Sánchez dice saludos, Jordi Zamora también, que es fan destacado, Lix Rojas, hola, también a Jamie Vinda, saludos Jamie, Steven Segura, hola Randall presente, Lady Agüero, que es fan destacada, hola buenas tardes, Pablo García, dice, a veces me cuesta agarrarlo en vivo, pero siempre lo escucho durante el día o el día siguiente. Gracias, Pablo. De hecho, les vamos a tener una sorpresa en los próximos días con temas de podcast. Pablo Moreira, saludos Randall y compañía, Pedro Cerdas también, Ronald González, Melvin El Manudo Suárez, Erika Moss, Carlos Muñoz, Martín Brenes, Carlos Alberto Campos, Pedro López, Eric Daniel Vargas, saludos a los diputados, Leo Daf, José Francisco Rodríguez, Andrés Fallas, Lady Agüero, Ronald González, David Mendoza, Sonia Marta Núñez, Juan Carlos Alfaro, Juan José Rojas Mora, gracias a todos. Y recuerden que sus apreciaciones son siempre bienvenidas, y yo leo todo durante el programa. Leo todo yo, digamos, las veo, no puedo leer todos los comentarios porque si no nos quedamos sin programa, por supuesto. Estaba pensando en cómo iniciar la entrevista, si hacerlo de una manera de contrarrestar lo que dijo la diputada Solís la semana pasada, o hacerlo respecto al tema de las cooperativas, del cual les adelanto, y yo sé que lo saben, yo he sido muy crítico. Yo un día de estos dije que si tuvieran gatos les pondría cooperativas, iglesias, universidades y CONAVI, que son los que siempre se salvan de todo. ¿Por qué salvar a las cooperativas, don Roberto, de pagar impuestos sobre la renta? Bueno, vamos a ver, yo creo que no es un tema de salvar. Yo creo que las cooperativas aportan... Ya están salvadas. Bueno, es que aportan de diferentes maneras, de verdad. Lo veníamos discutiendo ahora y lo hemos discutido mucho en la comisión respectiva.
El modelo cooperativo es un modelo que para entenderlo hay que vivirlo un poco. Es un modelo en el cual se establecen parámetros de relación personal y que tienen que ver más con esa relación personal que con una relación de capital. Y en ese sentido yo creo que las cooperativas aportan de forma importante si tomamos en cuenta o si partimos del hecho de que el sistema impositivo costarricense tiende necesariamente a asegurar mejores condiciones de vida de la gente. Y en esa idea me parece a mí que es absolutamente falso decir que el esquema cooperativo, el modelo cooperativo no aporta en esa mejora en general de la situación de la gente y de las condiciones de vida a través de una serie de esquemas que son esquemas financieros también que permiten financiar, valga la redundancia, una serie de acciones que las cooperativas desarrollan en todo el país y que benefician a más de 1 millón de personas en Costa Rica, de manera que yo no creo que sea un asunto de salvar, es un tema de entender el modelo y también de trabajar por un esquema en el cual el modelo no se vea afectado a través de un mayor gravamen del que de por sí aportan y que pueda a su vez contribuir al Estado costarricense, no solo desde el punto de vista financiero, no solo desde el punto de vista impositivo, sino en la calidad de vida de la gente. Yo no sé si la mayoría de la gente sabe que las cooperativas tienen reservas legales, educativas, de formación, que impactan a muchísima gente en todo el país. Por ejemplo, cooperativas de transporte que otorgan becas a los estudiantes para que puedan trasladarse gratuitamente de una zona a otra, estudiantes pobres, o becas para, digamos, jóvenes, o una serie de acciones que les permiten tener acceso a mejor calidad de educación. Entonces, yo el cuestionamiento que me hago de la gente que cuestiona, como usted, con todo derecho a hacerlo, de que las cooperativas aporten o no aporten, es que realmente el modelo es un modelo que aporta la calidad de vida de la gente y no necesariamente se aporta poniéndole más impuestos. Y en este caso en particular, la duda que nosotros hemos tenido, y aquí la diputada Niño puede ampliar, es si el impuesto de renta concebido como tal es un impuesto que aplica al modelo cooperativo. Ahora bien, don Roberto, la tarea de ustedes esta tarde no es fácil, y no es porque estén en matices, sino porque, y no tienen que convencerme a mí, sino van a tener que explicarle a los costarricenses por qué es que el modelo cooperativista debería de quedar fuera de ese impuesto. Si no quiero usar la palabra salvar. Tal vez una aclaración. El modelo no está afuera del esquema impositivo. De hecho, del esquema impositivo no. Vamos a ver. Es decir, no, por eso, el ejemplo del esquema impositivo no está afuera. El sistema cooperativo, el modelo cooperativo, el régimen cooperativo se sentó con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda y establecieron un aporte adicional del que ya de por sí se estaba dando a través de básicamente de dos tributos que se aumentaron. Uno, el impuesto a los excedentes a los asociados, que se duplica. ¿verdad? Pasa del 5% al 10%. Que lo pagan los asociados. ¿verdad? Que lo pagan los asociados, por supuesto. Y el segundo es un impuesto a los títulos valores que estaban exentos también, de un 7%. Entonces, quiere decir que no necesariamente la afirmación de que el modelo cooperativo está exento del pago de impuestos es cierto. Es cierto que no están sujetos, o las cooperativas como tales no están sujetos al impuesto de renta como tal, o al que paga una sociedad anónima como cualquier otra. Pero ahí, de nuevo, es un tema que podemos abordar ahora con un poco de mayor profundidad a partir del esfuerzo que hace el modelo cooperativo por aportarle al país en otra serie de circunstancias que no necesariamente son mediante impuestos. Yo tal vez quiero agregar ahí que sí es importante, Randall, que tengamos claro que es evidente que hay un desconocimiento del modelo cooperativo como tal. ¿Y por qué digo que es notorio el desconocimiento? Porque primero hablamos de dividendos. Las cooperativas no tienen dividendos, las cooperativas tienen excedentes. Y las cooperativas es una unión de muchas personas por un fin común. Entonces, cuando ya se graban los excedentes, que es a donde don Rodolfo Pisa, que es el que se sienta a hablar con las cooperativas y llegan a este acuerdo de poder aumentar la carga impositiva, al final es lo mismo grabarlo antes o grabarlo después, porque, repito, hay un desconocimiento, cuando incluso del mismo proyecto de ley con solo el título empieza mal.
porque el título dice grabar los excedentes de las cooperativas. Las cooperativas no tienen excedentes, porque los excedentes son de los asociados, no le pertenecen a las cooperativas, y de ahí empezamos mal a entenderlo. Pero lejos de eso, yo creo que es importante entender que el modelo cooperativo, que es lo que nosotros defendemos, es un modelo económico, así como hay diferentes modelos económicos en el país. Y un modelo económico, además, que ha sido exitoso a lo largo de los años. Y no me parece justo que satanicemos el modelo, porque al final no lo conocemos, y yo he sido transparente porque yo no entendía el modelo. Entonces yo me puse a estudiar, y esa es la responsabilidad que tiene un legislador. Un legislador tiene que estudiar los temas, y el estudiar los temas para poder tener una posición responsable. Y muchas veces esa posición responsable, a veces van a tener likes, a veces no van a tener likes, pero la posición responsable no es para salir bonito en la foto, es para tomar decisiones complicadas en temas complicados, porque yo soy una de las que he criticado mucho el populismo, y el populismo es las decisiones fáciles a problemas complejos. Es tan populista es decir que el país no ocupaba una reforma en su momento, que por supuesto seguimos en un problema igual, pero estábamos peor. Tan populistas es eso, como decir hay que poner impuestos. ¿Por qué poner impuestos? Porque simplemente hay que hacerlo. Es un modelo económico las cooperativas, así como hay otros modelos, y lo comparo incluso hasta con los hijos. Usted no puede pretender que todos los hijos sean iguales. Los que somos papás sabemos que nuestros hijos no todos son iguales y funcionan diferente. Las cooperativas es un modelo que ha sido exitoso, repito, y hay que estudiar desde su construcción. Pero ¿qué diferencia hay entre excedentes y utilidades, por ejemplo? Que no sea una diferencia semántica meramente. Bueno, es que las utilidades son de sociedades, de empresas. Las cooperativas son de grupos de personas. El excedente lo recibe una persona. No son capitales. Entonces, la estructura de construcción es diferente, y podemos hablar de temas técnicos que aquí yo creo que es importante decir y repetir que el modelo como tal tiene sus diferencias con respecto a cualquier otro modelo. Podemos hablar aquí de cuál es el modelo de zonas francas o en fin, muchos modelos como usted lo decía, pero entonces busquemos cuáles han sido modelos exitosos a lo largo de la historia. Y lo salvamos de pagar. Es que no lo estamos salvando. Eso es algo que yo he tratado de reiterar. Aquí nadie los está salvando. Es más, yo quiero hasta reiterar que las cooperativas pagan hoy en día un 25.5 mínimo entre cargas para fiscales y reservas legales. Ahora, las cooperativas, ¿por qué también han sido exitosas? Porque tienen un arraigo territorial. Las cooperativas salen de zonas en donde incluso no hay ni servicios básicos. Entonces, sería muy populista de parte mío decir, grabemos por grabar, sin estudiar el modelo en sí, porque realmente todos tienen que pagar. Sí, todos tienen que pagar y están pagando. Pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad en estos momentos? Bueno, en este momento es transformarlas, mejorarlas, apoyarlas, pero no venir y salir con un texto que en este momento, con toda franqueza, el texto tiene muchísimos vicios. Nosotros no estamos en una posición de que, bueno, ya no es este proyecto y listo, ahí se acabó. No, nosotros hemos estado construyendo, hemos estado revisando, queremos apoyarlas para que más bien sigan siendo ese motor económico que el país necesita. Doña Karine, pero más allá de lo semántico, en la práctica yo no encuentro ninguna diferencia entre una utilidad que tenga una empresa privada y los excedentes, los dividendos, las ganancias que tenga una cooperativa. No hay ninguna, o sea, siguen siendo ganancias. Se llaman excedentes. No, se llaman así, pero en la práctica claro, siguen siendo iguales. Pero igualmente, en la práctica, entonces, vamos a repetir lo que dijo el diputado Thompson, están grabadas. Entonces, usted no puede... Pero están grabadas el asociado. O sea, el asociado paga impuestos, no la cooperativa. Tal vez una aclaración importante. Por favor. ¿Verdad? Vamos a ver. Las cooperativas, aparte de ser una
asociación de personas tienen un propósito, que es mejorar aportar, dar un servicio y mejorar las condiciones de vida de las personas que son asociadas. Hay una enorme diferencia con las sociedades anónimas porque, como lo dijo doña Karine, las cooperativas tienen unas cargas parafiscales y tienen unas reservas legales, sociales y para la educación. Entonces, desde ese punto de vista, hay un porcentaje muy importante de los excedentes, o llámele usted ganancias si quiere decirlo, de que está dedicado a una función específica. Por ley. Y sustentados en una norma constitucional. Entonces, ahí sí hay una diferencia con cualquier sociedad anónima donde no tiene esas obligaciones, que pueden ser hasta más del 25% de esas cargas y reservas. ¿A qué dedican las cooperativas esos recursos? Precisamente a solventar necesidades que el Estado costarricense no puede solventar o no llega a solventar por distintas circunstancias. Llega a los últimos rincones del país para poderle dar a todas esas personas que son partícipes de la cooperativa una serie de condiciones que no podría recibir en otras circunstancias. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo: cooperativas educativas, en donde las mismas cooperativas compran o dotan a las escuelas o a los estudiantes de bajos recursos de computadoras y de una serie de instrumentos para estudiar. Entonces, no es cierta la afirmación de que las cooperativas toman todos sus excedentes y los reparten entre los asociados. Hay un porcentaje importante que usted podría decir podría llamarlo impuesto, o podría llamarlo cargas parafiscales, o podría llamarlo reservas. Se llama reservas, pero esa parte de esos excedentes está dedicada a un fin específico, porque hay una ley que establece ese fin específico. Y aún después de esas cargas, lo que se reparte entre los asociados, que nunca son las cifras que la diputada Solís dijo aquí, porque no hay ningún asociado en este país que reciba 250 millones de colones, y eso tendría que demostrarlo la diputada Solís. Esos excedentes además tienen un gravamen adicional que se duplicó, llega hasta un 10%. Entonces, yo creo que aquí hay mitos que hay que ir eliminando. O sea, no es que se salvan, no es que no aportan, no es que no pagan. Son un modelo que paga y aporta de una manera diferente. Don Roberto, cuando se estaba discutiendo el tema fiscal, y un saludo primero a Gustavo Araya, que nos reportó sintonía y que está muy atento al programa. Cuando se discutió el tema fiscal, vinieron algunos grupos específicos, vinieron los jueces, me acuerdo del caso más particular. Vinieron los jueces, intentaron durante hora y media convencerme de que ellos por su función especial, no tenían por qué ver agravado su carga impositiva. Así es. Y entonces, por supuesto, la versión era: nosotros somos garantes de la justicia, tenemos que ser independientes. Bueno, bajo esa excusa de los jueces, de los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones también podrían señalar que son los garantes de la democracia, y yo, que soy periodista, podría decir: a mí no me toca el impuesto sobre la renta porque yo soy el garante de la libertad de expresión, y así cada grupo. En el relato más simple, lo que la gente ve es que hay un grupo, las cooperativas, a las que no les aprieta el plan fiscal como al resto costarricenses. Pero, Randall, es que eso no es cierto. Porque el régimen cooperativo se sentó con el gobierno, hizo una negociación con el gobierno, que fue parte del plan fiscal y está incluido en el plan fiscal, en el cual se establecía un gravamen a los títulos correspondientes, y además se duplicaba el aporte de los asociados en el impuesto a los excedentes, de manera que no es cierto que quedaron exentos. Insisto, son los asociados, ¿por qué se los cargan a las cooperativas, don Roberto? Porque el esquema cooperativo exige precisamente el cubrir otra serie de cargas que no necesariamente o no tienen que cubrir cualquier sociedad anónima mercantil, y que esas cargas van precisamente a cumplir con el modelo cooperativo, que es un modelo diferente. Es que al final lo que hay que dejar claro es que esos excedentes no son de las cooperativas, a diferente de de las ganancias que tienen las empresas. Los excedentes son de los asociados. Entonces, esos excedentes, sean como usted lo quiera ver, repartidos al final, diluidos entre todos o todos juntos, son de los asociados, no son de las cooperativas, porque las cooperativas, el día de mañana cierra una cooperativa y no es que vamos a repartirnos los bienes de las cooperativas, no, porque las cooperativas per se no tienen ningún activo, ningún bien
todo es de los asociados. Entonces, donde se grave, es exactamente lo mismo, lo grave arriba, lo grave abajo, es la forma correcta según el modelo, que es el modelo económico que se determinó hace 80 años. Además, yo creo que es importante dejar claro que el cooperativismo no es algo que es de Costa Rica, es algo que es mundial. En todo el mundo existen cooperativas y sobre todo en los países más desarrollados. Y hay estudios que determinan que muchos de estos países desarrollados, sobre todo el sector agro, es el que está enfocado utilizar este modelo económico para salir adelante. Pero bajo la argumentación que me está brindando hoy, ayúdeme a hacer esta diferencia entonces. Yo tengo, Randall formó una cooperativa que se llama Randall RL, ¿verdad? Y entonces yo lo que hago es que al final de mi periodo agarro los excedentes, ¿verdad? Lo divido entre los asociados y cada vez cuando se los entrego a los asociados, ellos pagan impuestos sobre la renta, que era del 5%, ahora subirá a 7% y paulatinamente llegará a 10%. Uh-huh. Okay. Ahí estamos de acuerdo en ese ejemplo. Uh-huh. Okay. Ese es el ejemplo 1. Ejemplo 2, yo hice una empresa, se llama Randall S.A. Okay. Randall S.A. tiene 4 dueños, 4 accionistas. Entonces yo lo que hago es que al final de mi periodo agarro las ganancias de Randall S.A., pago sobre las ganancias y lo que me queda se lo distribuyo a los 4 accionistas, que a su vez tienen que pagar impuestos sobre la renta respecto a las ganancias que yo les repartí. ¿En qué es diferente? Es diferente, permítame, es diferente en que en Randall S.A. usted no tiene ni las cargas parafiscales ni las reservas legales que cumplen un propósito que tiene que ver con el modelo respectivo. Es decir, cuando usted tiene el Randall S.A., usted ingresos menos gastos y reparte lo que sigue. ¿Sí? En el caso del modelo cooperativo es ingresos menos gastos. Quedan un excedente, para decirlo simple, digamos. Y de ese excedente usted tiene que cubrir una serie de cargas y reservas que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los asociados, porque al final de cuentas estamos hablando de una unión de asociados. Entonces, cuando usted va a repartir los dividendos a los asociados, ya ha tenido que rebajar esa parte de la carga, que en una sociedad anónima no la tiene. Es que la gente piensa que las cooperativas agarran la plata, la reparten entre todo el mundo y qué bonito, y no pagan nada, ni cubren nada. Falso. El concepto tiene que ver precisamente con esa parte central del modelo cooperativo, que es que hay cargas y hay reservas que están dedicadas a mejorar la calidad de vida de los que forman esa asociación, que es una asociación precisamente para mejorar en educación, para mejorar en formación, para mejorar atendiendo necesidades de la gente, para mejorar en salud. Digamos, le puedo decir, la cooperativa Dos Pinos, por ejemplo, para poner un ejemplo, la cooperativa Dos Pinos tiene para sus asociados médicos, especialistas, exámenes de laboratorio y una serie de cosas que tienen que ver precisamente con la atención de los asociados y de sus propios empleados para poder cumplir los fines que tienen. Entonces, el concepto es que ahí es donde está, digamos, el centro de la diferencia. Y además, déjeme decirle otra cosa. Aquí, ¿esas cargas son deducibles, don Roberto? En el proyecto están planteadas, claro. Sí. En el proyecto están planteadas de que una vez deducidas las cargas, exactamente. ¿Cuáles son las cargas parafiscales que tienen las cooperativas? Son 25.5, son las de Senecop, las de Infocop. Son las parafiscales, son 4.5 y lo que son las reservas legales de educación y las de sociales, que suman 20.5. ¿Todas juntas? Todas juntas suman 25.5. 25.5. Menos 4.5, que son las cargas parafiscales. Uh-huh. El resto son reservas de ley. Ok, más allá de la semántica, de sus ganancias tiene que entregar 25.5. Exacto, pero ahí digamos, usted mismo me está los gastos, usted mismo me está diciendo y que dicha que se toca este tema, porque entonces la misma ciudadanía se empieza a dar cuenta que las cooperativas sí pagan, y de eso, de lo que quedan en una asamblea aparte, no es una decisión de que la cooperativa decide como la sociedad anónima, no, aquí es una asamblea que son las que deciden en
el momento que se hace la repartición de los excedentes y por el acuerdo que se hizo con el gobierno, de una vez la cooperativa retiene ese porcentaje que tiene que pagarle al Estado, y entonces ni siquiera el Estado tiene que estar persiguiendo a las empresas, sino que las cooperativas ya de por sí tienen ese compromiso de hacer esa retención a esos excedentes para garantizarle al Estado esos ingresos. Eso yo creo que da una oportunidad grande esta conversación, porque se demuestra que esa forma de manipular en diferentes medios de que no pagan es falso. Y yo quiero devolverme lo que dije antes. Una de las razones por qué las cooperativas han sido exitosas es por su arraigo, porque por su arraigo territorial, porque normalmente estas cooperativas, sobre todo hablo de las que están fuera de las zonas urbanas, se van a preocupar por el crecimiento de su comunidad, porque hay gente que vive en su comunidad, no, o sea, van a preocuparse que los ríos estén limpios, las que tienen que ver con temas de ambiente o temas eléctricos también. Incluso hablemos de la cooperativa, el parque solar más grande de Centroamérica es de una cooperativa. Electricidad que se lleva a zonas que jamás no he llegado. El ICE fue gracias a una cooperativa, a unión de personas buscando resarcir necesidades de su comunidad, que se aconglomeraron para sacar adelante. Entonces, ¿por qué, repito, es tan importante las cooperativas? Por el arraigo territorial también, porque ellos van a seguir viviendo ahí, van a seguir viviendo en su zona, van a tratar de que su comunidad se levante, y muestra de esto son comunidades como San Carlos, como Pérez Celedón, y muchas otras en donde han sido modelos exitosos que otras empresas no llegan. Pero, tal vez yo, quisiera volver a la raíz de esto, porque yo sé que usted nos va a preguntar que por qué nosotros firmamos ese informe. Pero no se me adelante. Ahorita llegamos ahí, porque es que me interesa este tema, que es muy técnico y hay que masticarlo muy bien, el tema de las cargas para fiscales, pero me parece que es fundamental en la discusión. Y es por esto. Vamos a ver, las cargas para fiscales son en beneficio de los propios asociados. ¿Es correcto? Bueno, de las comunidades. Sí, bueno, básicamente las reservas, ¿verdad? Las cargas para fiscales tienen traslados básicamente a CONACOP, CENECOP y al Infocop para fomentar el esquema cooperativo. Las reservas son de beneficio de los asociados. Así deben ser. ¿Quién escoge cómo se beneficia al asociado con esas reservas? Ya ahí ya sería que traer a CENECOP, a CONACOP y a Infocop. Claro, no, pero en términos generales lo escoge la asamblea. La asamblea lo en términos generales, sí. En términos generales, así debería ser. Claro, hay una reserva, yo agarro una reserva por ley, la guardo, la asamblea dice cómo usamos esta reserva que tenemos que usar en beneficio de los asociados, por ley, y se aplican. ¿Esos beneficios son exentos? Bueno, yo hasta... Nos estamos volviendo exentos. Ese es el detalle. Cuando usted agarra parte de su ganancia, llámese como se llame, se los traslada a los propios asociados, usted está haciendo exento el aporte que le da a sus asociados. Pero vamos a ver, entonces usted está planteando otro tema que es un poco más complicado, ¿verdad? Que es... Por entonces eso tiempo, esa es la ventaja, Matices. Entonces, por esos servicios médicos que la cooperativa le brinda a sus asociados, por esos servicios de educación, por ese apoyo en el transporte público, por lo que usted se imagine, usted va a cargar a toda esa gente con un impuesto adicional. ¿Y por qué son diferentes a mí? Si yo cuando voy al doctor tengo que ir a pagar y pago impuestos, y cuando pago transporte porque pago precisamente porque usted no es socio, porque usted no es un asociado de una cooperativa. Establecimos dos costarricenses, los que son miembros de una cooperativa, los que no son miembros de una cooperativa. Si Randall va al médico, paga impuestos. Si yo soy miembro de una cooperativa, estoy exento, porque se sacó de la reserva de la cooperativa. A ver, yo creo que aquí se está desviando a un tema que dije anteriormente, que hay cosas que uno podría mejorar y pero era un argumento central, doña Karina, el tema de la No, porque es que yo lo sigo manteniendo, porque lo pagan las cooperativas. Es que yo creo que aquí lo que usted está deslumbrando es que tal vez esos porcentajes no podrían ser solo para las cooperativas, que también podría ser para otras personas. Bueno, que no sean para nadie. Bueno, eso es lo que yo estoy defendiendo. Entonces, es algo que no pues podemos incluirlo en lo que hemos estado hablando. Nosotros hemos estado trabajando, incluso yo presenté hasta un proyecto de ley recientemente sobre los ingresos que tiene Infocop, para empezar a tener esa discusión. Pero quiero ser clara en el sentido de que
decir que el modelo es perfecto, no es perfecto como nada es perfecto. Es como que usted me diga que la política es perfecta, que si lo que estamos viviendo hoy en la educación del país es perfecta, y somos, unos reciben una educación y otros reciben otra, y así podemos hablar de todos los modelos que podrían ser perfectos, pero no es perfecto. Podríamos hablar también de los modelos de zonas francas, pero aquí el punto, Randall, es que se está satanizando un modelo que ha sido exitoso, que tiene oportunidades de mejora. Sí, tiene oportunidades de mejora, y eso nosotros de manera responsable estamos trabajando, pero no satanizar y hacer ver como que si las cooperativas fueran los intocables, porque no es así. Eso que mencioné antes de las cargas parafiscales y las reservas que deben de retenerse son reales, las tienen que retener, porque es parte de su modelo. Claro, su modelo, las dan a sus asociados y entonces se vuelven exentas, y sus asociados pero Randa, yo creo que hay un error. Vamos a ver, la cooperativa, vamos a ver, la cooperativa lo contrata a usted como periodista. Sí, señor. Usted tiene que pagar impuestos. Yo sí. ¿Verdad? Entonces, la cooperativa tiene que pagarle a usted. O sea, la cooperativa no está exenta de pagarle a usted, ni está exenta de pagar el impuesto de ventas en un servicio o en un alquiler. O sea, la cooperativa está pagando el impuesto. El que no está cargándole el impuesto es porque es parte es al asociado en sí. O sea, el asociado está recibiendo un beneficio, pero la cooperativa no es que esté exenta de pagar los impuestos. ¿Verdad? No, pero es que yéndonos voy a usar un término muy tico, yéndonos a la raíz del cacho. Si yo, Randall, me contrato en una cooperativa como periodista, entonces me va a salir más barato ir al médico, porque es un beneficio que estoy obteniendo de las ganancias de la cooperativa, y entonces estamos utilizando beneficios de la cooperativa, los estamos volviendo exentos, y entonces sí estamos generando costarricenses, es más, no de dos tipos, de varios tipos. Los que están asociados a una cooperativa no pagan, los que no pagan igual que los que no. Los que están en educación pública, en las universidades, tampoco. Los miembros de educación privada tampoco quedaron fuera del plan fiscal. A eso me refiero. Estamos generando unos costarricenses apretados completamente. Vamos a ver, aquí podemos entrar a discutir, porque ese es un tema es un tema ideológico un poquito más complicado, sí, ¿verdad? Eso es como cuando tocan el tema de zonas francas, o cuando tocan el tema de que si sos empleado público, sos empleado privado. O sea, es como que si quisiéramos tener a todos nuestros hijos igualitos, todos. Son modelos económicos diferenciados. Y aquí lo que hay que volver, y yo vuelvo a la construcción, las cooperativas son la unión de personas, no es una empresa que se viene a radicar a Costa Rica, en donde estos capitales pertenecen y lucran y pertenecen a los dueños de esa sociedad. No, las cooperativas son unión de personas por un fin común, que quieren salir adelante, los asociados y sus comunidades, porque es algo importante dejar claro, las cooperativas tienen asociados y sus comunidades, el aporte que hace doña Karine. Bueno, pero hay aportes que hacen a las comunidades, como por ejemplo, hablemos pero yo quiero dejar claro aquí, para todos los que nos escuchan, que yo no vengo a defender a ninguna cooperativa en específico, y esto hablemos del modelo como tal. Entonces, hablando del modelo como tal, hay muchísimas cooperativas que han aportado a sus comunidades. ¿Cómo aportan a sus comunidades? Me gustaría que trajeras a las cooperativas eléctricas, incluso las cooperativas, una Cope Victoria, tráigase, no, porque estamos sesgando únicamente pensando en dos cooperativas que además han sido exitosas, y pareciera que por ser exitoso, entonces hay que satanizarlo. Entonces, más bien hay que emular esas buenas prácticas que hicieron esos asociados que lograron ser una buena gobernanza, y ojalá todas las demás fueran iguales y pudieran llegar a esos niveles. Pero, repito, podemos mejorarlo, y estoy segura que las cooperativas que han ido creciendo van a ponerse del lado de aportar más, pero sentando a los sectores a los sectores en la mesa, y no haciendo las cosas por detrás, pero sí repitiendo lo que hablamos anteriormente, de lo que veníamos hablando. Las cooperativas ayudan al individuo como tal, a sus asociados, ayudan a su comunidad, y por lo tanto ayudan al país. No quiero hablar de una en específico, pero podríamos traerlos aquí, y cada uno les puede explicar los apoyos que ha dado a su comunidad como tal. Viene una cooperativa agroindustrial, una cooperativa financiera y una cooperativa eléctrica. Y van a ser claros. De hecho, yo sé que en el tema de becas, no solo le dan becas a los asociados, hay becas que dan a las comunidades. Sí, entonces, tal vez ahí, Randa, yo quisiera insistir en lo que dice la diputada Niño. A mí me parece que
porque aquí nosotros no venimos a este programa a defender a una cooperativa en particular. Yo ni siquiera soy asociado a ninguna cooperativa. Ni yo, que he dicho que claro. Y eso es importante aclararlo. Hay gente, por ejemplo, no lo pensé. Hay gente, por ejemplo, en la zona norte que es asociada porque incluso recibe la electricidad de una cooperativa, ¿verdad? Es parte de su vida diaria. Aquí lo que nosotros hemos hecho es profundizar a raíz de las inquietudes que se dieron en el plan fiscal. Nosotros lo que hemos hecho es profundizar en un modelo que nos parece, después de todo lo que ha sido el proceso de estudio de este proyecto, que es un modelo que debe verse a partir de un concepto diferente de asociación y en el cual están involucrados cerca de 1 millón de costarricenses en todo el país. Entonces, aquí el tema es si el proyecto tal cual estaba planteado, que era un impuesto de renta muy similar al de una empresa, a una sociedad mercantil, era aplicable a ese modelo o no. Nosotros llegamos a la conclusión de que no, por distintas razones. Eso no quiere decir que no vayamos a cumplir con el compromiso de revisar, como lo estamos haciendo, una propuesta alternativa que estamos tratando de construir con el sector para que el sector aporte aún más. Sobre todo algunas cooperativas que se han mencionado al tema fiscal del país, porque aquí lo que se ha planteado nada más es de que nosotros incumplimos una palabra, o una firma en la propuesta del plan fiscal, porque vamos a ver, a la diputada Solís también le ha pasado. Nosotros presentamos proyectos para análisis y para valoración, pero no necesariamente cuando se presenta un proyecto es porque uno va a decir lo voto tal cual está, ¿verdad? Nosotros planteamos dudas importantes, dudas debidamente fundamentadas en cuanto al proyecto, pero eso no quiere decir que no sigamos estudiando, como lo estamos haciendo en la Comisión de Asuntos Económicos, propuestas alternativas que queremos trabajar y que queremos mejorar precisamente para que el modelo se vea fortalecido y ese 1 millón de personas tengan mejor acceso a una serie de beneficios que les da el sistema y que las cooperativas sigan aportando al país, porque de eso se trata. No, Roberto, dice José Martín Muñoz, y lo apunté aquí porque ya entraron tantos comentarios que lo apunté. Dice, es que el movimiento cooperativo ha sido la caja chica de Liberación Nacional, por eso lo defienden tanto. Bueno, yo no sé si don José Martín tiene pruebas, pues que lo dé. Lo cierto del caso es que sí, yo le puedo decir que el Partido de Liberación Nacional ha sido un defensor del modelo cooperativo. Eso sí es cierto. ¿A usted no le parece que el hecho de que 2 exdiputados sean lobistas en este tema, que son Alicia Fournier y Ronnie Monge, le genera un ruido innecesario? Para que la gente diga esto que acaba de decir. Bueno, probablemente la gente tiene esa opinión. No, pero ¿a usted qué le parece? No, por lo menos yo con ellos particularmente, nosotros hemos hablado en fracción, hemos hablado en la comisión, los hemos recibido, pero particularmente yo no tengo ningún compromiso ni con ellos ni con nadie. No, yo no ya le doy la palabra, sí. Yo no lo estoy insinuando siquiera, Roberto, ni lo creo. Sí. Lo que le digo es, porque por ejemplo, a Alicia Fournier la he visto 2 veces en Navidad, Ronnie Monge he conversado muchas veces en mi vida con don Ronnie, sí. Y tengo un gran concepto de los dos, pero lo que digo es que el hecho de que aparezcan como lobistas en el tema cooperativo no le genera ruido a usted y a doña Karine, que se sientan hoy aquí para que la gente empiece a decir, claro, es que Liberación Nacional, el movimiento cooperativo es la caja chica. Digo, yo no me he puesto a pensar quiénes conversan por el sector. Yo no le he preguntado a nadie. ¿Sabe que ellos son los dos? Sí, bueno, sí, pero hay mucha gente que conversa del sector. Claro, pero ellos son exdiputados inmediatos de Liberación Nacional. Yo quiero aclarar, porque es importante que los que nos están escuchando, nos estén viendo, que esto del lobby lo están satanizando de una manera injustificada, porque el lobby significa ir a defender sus posiciones. Todos los diputados tenemos la obligación de recibir a los sectores, y recibir a los sectores es poder escuchar cuál es su posición. Nosotros no somos todólogos, no sabemos de todo. Si hay temas económicos, necesitamos expertos económicos. En el tema de las cooperativas, yo le voy a ser franca y se lo he dicho en todo medio que puedo, que yo no recibí ni a una sola persona del sector cooperativo, pero me aseguré de estudiar el modelo, de poder entenderlo,
porque sabía que esa iba a ser la posición, pero me parece una barbaridad que se satanice el lobby cuando el lobby es el recibir a personas de cualquier sector, porque hoy estamos hablando de cooperativas, pero estamos hablando, ahorita se están hablando del tema de eurobonos. Hay muchísima gente de gobierno que está encima de los diputados y de los asesores y de todo el mundo para que puedan entender las consecuencias que se pueden dar en aprobarlo o no aprobarlo. Yo puedo hablar de un caso en específico. Yo recientemente se firmó una ley para poderle ayudar a unas familias que las iban a desalojar, y fue porque me vinieron a buscar. Eso se llama lobby. Si esas familias no vinieran a buscarme y me pudieran, porque ya me habían dicho que no se podía, que habían que desalojarla, eso es lo que me decía, y esa era la posición de muchos diputados. Hasta que yo no recibí a los actores que realmente se iban a ver afectados, yo no pude entender la magnitud que tenía o la responsabilidad que tenía como diputada para poder apoyar a esas familias. Y así todos los demás proyectos que vengan. Entonces, el hecho de que algún diputado, no mi caso, aclaro, pero cualquier diputado pueda recibir el sector para poder entender y poder tomar sus decisiones, además de todas las audiencias que realizamos, porque Randall, que me diga a mí que nosotros no hicimos nuestro trabajo responsable. Se recibieron más de 20 audiencias para escuchando, y esas audiencias que muchas veces son súper cortas, no nos dan ni chance de repreguntar. Entonces no es una labor muy complicada y muy responsable que tiene que tener el diputado, porque la responsabilidad es pero a ver, nosotros estamos como digamos en esto una aclaración. El informe lo firmamos diputados de varias fracciones. Lo firmó un diputado del partido de gobierno, del Partido Acción Ciudadana, don Luis Ramón Carranza, y lo firmó una diputada del bloque de Nueva República. Es decir, no solo fue un dictamen de Liberación Nacional, y lo estudiamos lo firmó, juntos. Además, déjeme aclararlo, lo firmó Roberto Thompson, lo firmó doña Karine, lo firmó don Daniel Lulate, también de Liberación Nacional, lo firmó Luis Ramón Carranza del PAC, Melvin Núñez de Restauración Nacional y Marulín Azofeifa. Sí, al final, esa digamos fue la votación final. Es decir, esto fue un tema multipartidista, ¿verdad? Porque muchas veces se atribuye el tema solo a Liberación Nacional. Pero bueno, yo sí debo aceptar que nosotros como partido hemos impulsado el movimiento cooperativo. Y yo quiero que quede claro que el lobby que es muy diferente al tráfico de influencias. Y si hablamos de tráfico de influencias, necesitamos otra sesión más, porque tenemos que volvernos 4 años atrás. Yo la invito otro día a hablar de tráfico de influencias con mucho gusto. Pero para que la gente le quede claro que eso es diferente, porque a sobornos, a chantajes o pagos, porque han intentado ver como que si a uno le pagara. Y eso jamás es así. Doña Karina, pero tenemos 46 minutos para decirle que estoy de acuerdo con usted en algo en particular, específico, y lo puedo decir 100%. Yo soy uno de los que ha defendido que hay que hacer algo para regular el lobby, porque el lobby es válido. ¿Por qué? Porque en la concepción mera, y antes de ir a una pausa, en la concepción mera del Estado, cuando usted deposita, digamos, la soberanía sobre 57 personas sentadas, claro, ustedes no son solo representantes de individuos, también de grupos económicos, grupos sociales, grupos de interés. Entonces, así como si yo no me tocó votar por ninguno de ustedes dos, por mi lugar de residencia. Pero hubiera votado, sin duda. Si yo hubiera tenido que votar por alguno de ustedes dos, y entonces a mí me interesa, dentro de la legitimidad que tengo, de decirles, vea, fíjese que está pasando un proyecto que afecta a los periodistas, bueno, también ustedes son mis representantes populares, yo tengo derecho a ir y acudir. A mí la satanización del lobby me parece nefasta en Costa Rica y en un montón de países de América Latina, así es que no voy a entrar ahí, pero lo estaba analizando desde el tema de la comunicación, del relato general que se genera. Cuando usted dice, bueno, es que el presidente de Liberación Nacional era el gerente de Dos Pinos. Así es. Y además 2 diputados inmediatos, que no son diputados en el tiempo, son diputados que vienen saliendo de la Asamblea Legislativa, hacen lobby legítimo de las cooperativas en términos de comunicación, no en términos jurídicos, en términos de comunicación,
le genera ruido a la gente y le genera ruido a ustedes dos. Bueno, pero ahí es donde está la labor responsable, en su caso, de poder aclarar que el lobby no es un tema porque sea esa persona, entonces ya no tenga la capacidad de hacerlo. Siempre eso va a depender de las personas y su responsabilidad. Yo no creo absolutamente, yo que me he reunido con la única persona que me he reunido de ellos dos fue con doña Alicia, y lo dije recientemente que después de firmar el informe de subcomisión fue cuando empecé a llamar a los sectores, y lo digo públicamente, vamos a seguir reuniéndonos con los sectores porque no me parece correcto ni justo que se haga una carga impositiva a espaldas de ningún sector, o sea, no de cualquiera. Y qué decirlo en el propio plan fiscal, Randall. O sea, todos los sectores desfilaron por la Asamblea Legislativa. Bueno, es que empezando por el gobierno. Es que lobby, y gracias a Alejandro, que es un buen amigo que me mandó la definición en inglés de lobby. Sí. Lobby es generar influencia. O sea, y no es tráfico, o sea, no es un tema jurídico, es generar una influencia para lograr un resultado. De ambos lados. Ahora con la discusión del proyecto de armas, pues ha habido una enorme discusión y ha habido posiciones de una y posiciones de otra que han estado presentes en la discusión. Aquí el detalle, y es a donde usted quería llegar desde hace rato, es si ese lobby les ha generado un cambio de opinión. Pero si me permite, vamos a discutirlo después de la pausa comercial. Nada más recordarles, y lo hablamos al regresar, que el proyecto lo que planteaba era gravar con un 10% las cooperativas que tuvieran excedentes mayores a 250 millones de colones al año, con un 20% si eran superiores a 750 millones de colones al año, que esto afectaría, según doña Marianés, ahorita les pido el criterio a ustedes, a 15 cooperativas. Y además salieron dos informes, uno negativo mayoritario que firmó don Roberto, doña Karine, don Daniel, don Luis Ramón Carranza, don Melvin Núñez y doña Marulín, y uno positivo de minoría que firmó doña Paola Vega del PAC, don Pablo Heriberto Abarca del PUSC y don Pedro Muñoz también del PUSC. Son las 2:19, la tarea más difícil de ellos dos hoy aquí en Matices será escoger la canción de cierre, que la tienen que escoger en la pausa comercial. Ya volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices, los tonos de la actualidad. Tarde con 25 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, en uno, por cierto, de los programas con más audiencia en Facebook Live de las últimas semanas. Realmente tiene 6,000 reproducciones. Es un tema muy importante, es un tema muy importante de discusión. Claro que es un tema importante, pero ¿sabe qué, don Roberto? Es que los temas importantes no siempre son populares. Y si hay algo que hemos defendido aquí en Monumental, y yo me siento muy orgulloso de dirigir este noticiero y el programa, es que hemos intentado colocar la discusión pública en temas importantes, que se vuelven cada vez más populares, y a mí realmente me alegra mucho. Así, ayer estuvo aquí el expresidente Rodríguez. Sí. Fue uno también de los programas más vistos, y era un tema muy técnico, tenía que ver con las pensiones complementarias. Bueno, que dicha que a la gente ya se le ocurrió preocuparse por las pensiones complementarias, no importa de cuál lugar está, así como hoy, independientemente de la gente que me dice que soy un charlatán o la que me felicita por las preguntas a los diputados, bueno, que dicha que se preocupan por esos temas. Hemos dado un paso adelante y dejamos las elecciones sagradas un año atrás ya. Sí, no, y por ejemplo aquí veo en el Twitter un seguidor que nos dice, o sea, los majes van a programas, dan entrevistas y pierden el tiempo defendiendo los intereses de los cooperativas cuando deberían ser una comisión con criterio técnico la que revisa esto. Bueno, yo creo que aquí no estamos perdiendo el tiempo, ni estamos defendiendo intereses de nadie. Aquí estamos pues yo creo que doña Karina y yo lo que hemos sido claros es de defender un modelo que nosotros consideramos importante desde el punto de vista de país, ¿verdad? Que este país además lo consagró como un modelo
que debía promoverse en la Constitución política. Hay una norma constitucional que lo promueve, hay leyes que se han dictado durante muchísimo tiempo al respecto y que nosotros hemos venido aquí a defender nuestra posición en relación con el proyecto de ley que se planteó, que es una posición que, como lo ha dicho doña Karine, responde a un análisis responsable de un proyecto durante varios meses, a muchas audiencias y a una decisión que está debidamente fundamentada. Eso no quiere decir que nosotros no creamos que deben hacerse ajustes y mejoras, sobre todo en materia de gobernanza y transparencia en el modelo cooperativo. Y ese es un tema que también está en discusión en la Asamblea Legislativa, como muchos otros. Doña Karine presentó un proyecto de ley también que tiene que ver con el Infocop, por ejemplo, una institución que ha sido cuestionada, que está incluso intervenida por el gobierno, y nos parece que en ese sentido nosotros tenemos una responsabilidad, sí, como lo dice el usuario, de analizar desde el punto de vista técnico, y por eso agotamos las audiencias con los técnicos, tenemos asesoría técnica para analizar, comprender el modelo y a la vez buscar alternativas que le permitan aún mejorar más a ese millón de personas alrededor de todo el país que de alguna u otra forma son parte del modelo cooperativo en Costa Rica. Entonces aquí no se trata de defender a una cooperativa en particular, ni que no paguen, o sea, hemos aclarado que las cooperativas tienen una carga tributaria en términos generales importante, que en el plan fiscal el gravamen que pagaban se aumentó, incluyendo duplicar la de sus asociados, y que estamos trabajando en propuestas alternativas con el sector también, que vendrán en su momento y podremos discutirlas acá. Aquí no se trata de defender a nadie por defenderla, se trata de trabajar, como lo ha dicho doña Karine, con mucha responsabilidad sobre este y muchos otros temas. Vamos a ver, avancemos del tema técnico y financiero meramente, porque efectivamente hay una distancia ideológica, y es un criterio ideológico cuando uno toma la decisión de decir, bueno, vamos a beneficiar basado en argumentos de la contribución al país que hacen las cooperativas. Es una decisión política ideológica, o decir, no, ojalá todos por igual, independientemente del aporte que den, es una decisión ideológica, eso está claro. Así es. Ok, pero yo quiero conocer la historia, y la historia es porque efectivamente la semana pasada aquí Mariana Solís dijo, Luis Ramón Carranza, yo lo felicito porque don Luis Ramón desde el inicio dijo que él no apoyaba esto y mantuvo la decisión. Pero hay otros diputados que no, que al principio dijeron que sí y después dijeron que no. Ella al inicio, yo tengo que decir esto, no dijo nombres, sino que lo que pasa es que a mí me estorba y realmente me molesta que la gente no diga nombres. Entonces cuando uno aprieta y dicen los nombres, surgieron los de ustedes dos. Primero, don Roberto, ¿usted cambió de opinión? ¿Y por qué cambió de opinión? No, yo no he cambiado de opinión. Yo asumí un compromiso de presentar a la corriente legislativa un proyecto de ley que fuera la base de una discusión respecto a un tema que hoy estamos debatiendo. Y en el curso del proyecto nos dimos cuenta de que ese proyecto en particular, las condiciones establecidas en ese proyecto en particular, no reunía los requisitos que, a mi juicio, como legislador, son los que requiere este tema. Y justifiqué por qué. Eso no quiere decir que haya cambiado de opinión. Y como lo he dicho y lo reitero, seguimos trabajando, y aquí doña Karine no me deja mentir, en la Comisión de Asuntos Económicos en generar una propuesta alternativa que ni siquiera se conoce, ¿verdad? Porque si bien este proyecto de ley no tiene, digamos, las condiciones que a nuestro juicio debe reunir un proyecto de ley que no afecte al sector y que a la vez aporte un poco más al Estado, nosotros seguimos trabajando en lograr ese consenso y esa construcción. Eso no quiere decir que haya cambiado de criterio. Don Roberto, ¿usted en algún momento pensó que los excedentes superiores a los 250 millones o a los 750 millones, las cooperativas con excedentes así deberían de pagar, usted alguna vez lo pensó, impuestos sobre la renta sobre esos excedentes? Lo valoramos en su momento, sí. De hecho, bueno, yo de hecho yo firmé el proyecto. Yo no tengo ninguna, digamos, vamos a ver, yo no tengo ningún, digamos. Pero lo firmó sin estar de acuerdo, eso es lo que no entiendo. No, lo firmé como muchos otros proyectos se presentan para su análisis y discusión, pero en el camino hubo una valoración de las cosas. Es decir, nosotros tenemos esa posibilidad. ¿Cuándo usted lo firmó, para qué lo firmó? Porque estaba de acuerdo con lo que decía. Para entrar a una discusión sobre el tema. Los diputados hacen eso, firman los proyectos sin estar de acuerdo para que se discuta. Probablemente, no, pero, o sea, vamos a ver. Hay muchos proyectos que entran de una manera y
y luego son sustituidos, por ejemplo, por un texto sustitutivo, porque en el camino se ve que no necesariamente tiene las características que debería tener para cumplir el propósito del proyecto. En usted lo firmó sin estar de acuerdo con el texto. No, vamos a ver, yo lo firmé para que iniciara una discusión, igual que lo firmamos, creo que fueron alrededor de 36 diputadas y diputados, para entrar al análisis de claro, eso. Pero respóndame eso, ¿usted firmó este texto sin estar de acuerdo con el texto? Vamos de nuevo, Randall, yo firmé el texto precisamente porque quería iniciar, me comprometí ante el país a iniciar una discusión respecto a un texto y a una propuesta que debía ser analizada. Quiere hablar, yo le siento las ganas de conversar. Ya le doy la palabra. Los que están escuchando pero es que no me había pasado antes con Roberto y me pasó hoy, así que vamos de una vez. No, venga de una vez usted con esto, Roberto, hagamos el examen de bachillerato del cole. Pero de desarrollo, usted me dice sí o no y eso me complementa, si me hace el favor. Okay. Entonces, ¿usted firmó el texto sin estar de acuerdo con el contenido? No con todo el contenido. Es decir, con una propuesta. Pero es que usted me está preguntando sí o no nada más. Es decir, aunque hubiera cosas que me hicieran dudar, lo firmé por una responsabilidad, por un compromiso que habíamos asumido. ¿Usted no estaba de acuerdo? En algunas cosas del texto no, probablemente. Bueno, en una cosa del texto, cuando la firmó, ¿estaba de acuerdo o no en que se pagara impuestos sobre la renta las cooperativas que tuvieran excedentes superiores a 250 millones? En iniciar la valoración de esa propuesta. Vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿sí o no? Cuando usted firmó ese texto, ¿estaba de acuerdo en que las cooperativas con excedentes superiores a 250 millones pagaran renta? Vamos a ver, es que usted me lo pone de una manera que no es la correcta, Randall. Vamos a ver, es decir, usted puede decir, sí, lo firmé y no estaba de acuerdo con eso, perfecto. Lo firmamos porque había un compromiso de iniciar una discusión respecto a ese tema. Y pero en el camino, estaba de acuerdo con eso. En el impuesto de renta en particular, no. Porque después llegué a la conclusión de que estaba realmente equivocado el concepto y afectaba al modelo tal cual estaba consignado. Entonces no estaba de acuerdo con eso. Con la renta, con ese punto en particular, lo firmó sin estar de acuerdo con eso. Con ese punto en particular tenía mis dudas. No estaba de acuerdo. Tenía mis dudas. ¿Estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo? Tenía mis dudas, Randall. Roberto, pero hombre, usted es un político de años, ¿está de acuerdo o no? Le doy exactamente el mismo tiempo, pero ¿estaba de acuerdo o no? Porque aquí ya me dijeron machista, por no darle la palabra. Ve, ahí está. Sí, es cierto, no me deja hablar. Pero déjeme hablar. Le voy a dejar, nos queda media hora de programa, doña Karina, y ya le voy a dejar hablar el mismo tiempo a don Roberto. Pero es que necesito no soltar a don Roberto, porque necesito que me diga si sí o si no. Pero ya le he contestado. Vamos a ver. Nosotros trabajamos en una propuesta que tenía aportes de muchos sectores. Pero nada más dígame si sí o si no estaba de acuerdo con ese punto en particular. En el impuesto de renta, no. Gracias. Doña Karina, era culpa de don Roberto que no le pudiera dar la palabra todavía. Bueno, es que yo creo que aquí hay que devolverse. Cuando sucede lo de este proyecto, fue en el calor de el estudio de la reforma fiscal. Entonces habían muchas dudas y al menos a mí, y yo estoy segura que por la mayoría de los compañeros de mi fracción que lo hubieran firmado, nos metieron dudas de que no era cierto que se iba al final poder gravar a las cooperativas. Bajo la negociación que llevó a cabo don Rodolfo Pisa y el equipo económico de este gobierno. En ese sentido, entonces, bueno, si esas dudas, porque iban a darse, porque era en el marco de una moción, entonces, yo creo que en ese sentido yo dije, bueno, justamente yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo, si eso es así, entonces hay que buscarle la forma y hay que empezar a estudiar el proyecto de ley. Cuando ese proyecto de ley llega a la Comisión de Económicos, en donde nosotros formamos parte, y empieza su análisis, es a donde determinamos que primero se había inducido error de que las cooperativas no estuvieran pagando. Segundo, que se hablan de cooperativas grandes y pequeñas por los excedentes. Error. Las cooperativas no pueden verse como grandes o pequeñas por los excedentes. Un error que el mismo proyecto lo traía. Y por un error que yo misma lo he dicho transparentemente, no lo entendía. Hay cooperativas que usted habla ahora. Yo hago una cooperativa a una persona. No se puede hacer una cooperativa a una persona. Tienen que ser mínimo 2. Y hay cooperativas que son de autogestión. ¿Qué es de autogestión? Que se unen y lo que generan es su salario, y de ese salario pagan sus cargas salariales. O sea, hay diferentes modelos
y no se pueden satanizar y ver a todas por iguales y simplemente verlas por los excedentes. ¿Por qué? Porque entonces resulta que formemos varias cooperativas que sean de 12 personas donde todas tengan menos de 250 millones. Como hay otras cooperativas de más de 2,000 personas y tienen excedentes de 1,000 millones, que al final lo que se va a repartir entre cada uno de los asociados es menos que la cooperativa que está exonerada de 250 millones porque tiene menos asociados. Entonces, ese error también de ver si una cooperativa es grande o pequeña por los excedentes, cala en errores también a la ciudadanía, y en ese momento voy a decir, también en mí. O sea, yo en mí me fui y... Entonces usted en el calor del momento dijo, sí, vamos a grabar a todos. No fue el calor en el momento, porque sí están grabadas. O sea, quiero que quede clarísimo. Sí están grabadas, Randall, porque en eso quiero ser muy clara. Está bien. Usted al calor del momento dijo, sí, pongámosle renta a los excedentes. No, es que renta no puede darse, porque probablemente pensaba así, porque yo creía que con la cooperativa... Usted es mucho más abogada que diputada. ¿Quién dice? Soy las dos. ¿Por qué me está minimizando? No, jamás. Pero entonces, ¿por qué el discurso? Soy las dos, tan abogada como tan diputada. No, pero es que sabe por qué se lo digo. No me desvía el tema. Yo ¿Sabe por qué no se me lo digo? desvía el tema. No se la voy a desviar, ya le voy a dar todo el chance del mundo. ¿Sabe por qué le digo que es más abogada que diputada? Porque los alegatos, usted los insiste una y otra vez. Los diputados no siempre hacen eso, porque salen perdiendo cuando repiten el discurso muchas veces. A eso me refería, no, jamás lo estaba minimizando. Al contrario, vea más de un diputado agarra los 5 minutos repitiendo la misma frase para que se pegue. A eso, eso también lo hacen los diputados. No le estaba minimizando nada. Lo que yo quiero saber entonces es si en el calor del momento, doña Karine, usted dijo, bueno, sí, yo voy a repetir lo que he dicho. Transparentemente, no entendía el modelo cooperativo. Así como muchos pueden hablar del modelo de económico de las zonas francas o el modelo o miles de estructuras de modelo. En ese momento yo no entendía, y como se me indicó, me dieron a entender que mentira, que el gobierno no iba al final grabar a las cooperativas, y que entonces nosotros íbamos a terminar exonerándolos y no dejándolas por fuera del pago. Cuando se empiezan a llegar a las audiencias y determinamos que era falso, que las cooperativas sí pagan, sí están en el proyecto, en la reforma fiscal, sí están, lo repito 100 veces, sí están, y además no están diferenciadas, porque pagan igualito. Aquí no se dan cuenta, porque si fuera una sociedad anónima, por el monto que recibe estarían exoneradas, pero no, aquí pagan igual, así reciban 5,000 colones o reciban 200,000 colones, porque además, a mí me gustaría que me contaran qué asociado gana esos millones que dice Marinés, porque hoy no he encontrado ninguno, porque los excedentes se reparten y son montos proporcionales normales que reciben los costarricenses. Pero en ese momento se me indicó que las cooperativas no iban a pagar y que iban a estar exoneradas del todo, y me hablaban específicamente, porque siempre me mencionaban 2 nombres de cooperativas. ¿Puedo saber cuáles? Bueno, no lo puedo repetir, aquí le dije antes que no quería decir nombres, porque yo venía a defender un modelo, no venía a defender una cooperativa, y le agradezco que me respete eso. Porque yo específicamente, cuando se me dijo eso, y yo dije, sí, qué injusticia. Me parece correcto traerlo a estudiar. Y yo he demostrado, y mi fracción ha demostrado, que todo proyecto que llega a nuestras manos, nosotros lo estudiamos responsablemente, porque nosotros hemos levantado la bandera de oposición responsable, y esta no iba a ser la excepción. Así fuera que me costara un montón de gente que esté cuestionando, hasta son capaces de decir que a mí quién sabe qué me están pagando. O sea, no hay que me demuestre un colón que me hayan dado, o cualquier regalía. Eso es falso, falso y falso. Entonces, cuando yo estudio el modelo y verifico, me doy cuenta que sí pagan, que tienen cargas parafiscales, que tienen reservas legales, que es un modelo que está sobre todo en las zonas rurales, que es un modelo de desarrollo del país, que tiene para mejorarse, sí tiene para mejorarse, por supuesto, y vamos a mejorarlo porque es un modelo que ha sido exitoso a lo largo de los años. ¿Y por qué no lo vamos a mejorar? Así como hay que mejorar el tema de educación que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Cuando determinamos que del título está mal,
que incluso el título dice del proyecto, porque se lo puedo leer, dice grabar los excedentes de las cooperativas. Las cooperativas no tienen excedentes, las cooperativas que son los excedentes que son de las cooperativas no tienen excedentes de ellos, todos los excedentes son de los asociados. Entonces, desde ahí empiezo a darme cuenta que, bueno, si hay forma de apoyar al sector, de transformarlo, mejorarlo, pero no de esta forma. Este no es el proyecto idóneo. Es un proyecto que demostró que tiene graves errores y además que no es que las cooperativas no pagan, porque pagan a través de los excedentes y los excedentes son de los asociados. Ahí es donde cambió de opinión. Sí, claro. Cuando estudié el modelo. Cuando estudié el modelo, cuando estudié el modelo y además me determiné que sí pagan. ¿Quién dice que pagan? Ahora van a pagar hasta un 10%. Y hoy en día, ayer vi lo leí hoy, pero el artículo es de ayer, donde había un estudio de que incluso las cooperativas tienen muchísimo más baja los intereses, si hablamos de las de ahorro y crédito, y escuchando muchísimos costarricenses, porque no olvidemos que 1 de cada 5 costarricenses tienen una relación con cooperativas. ¿Cuántas familias? Estoy segura que muchísimas familias, gracias a una cooperativa, sus hijos han estudiado, han podido sacar un préstamo o han recibido ayudas en su comunidad. Voy a repetir comunidades como San Carlos, que me llamaba la atención ayer que estaba reunida con un sector bancario donde me sacaban las estadísticas de desempleo y veía que en la zona de San Carlos es donde menos desempleo hay, que sí hay. Y los índices de pobreza son muy altos, ¿verdad? Pero es de los que menos desempleo hay. Gracias a las cooperativas. Bueno, es que las cooperativas es donde hay, el modelo económico de cooperativas ha sido exitoso en San Carlos, es de las zonas más fuertes. Doña Karine, cuando usted usa la fórmula que la ha usado varias veces en esta última intervención, cuando nos explican, cuando nos dicen a quién se refiere, quién les explicó, quién les dijo. Bueno, en mi caso con mis asesores, porque parte del éxito de un buen despacho es tener un buen grupo de asesores, y yo me senté con mis asesores a estudiar el modelo. Entonces, por supuesto que teniendo los documentos a mano y en reuniones de trabajo, tomé la decisión de que esto era lo correcto, así fuera. No fuera para salir bonita en la foto, porque al final... Aunque fuera impopular. Exacto, aunque fuera impopular, porque es muy fácil, eso es lo más fácil. Pero tal vez, Randall, yo quisiera... Voy. Ahora se lo hago a usted, deme un segundo, porque... Ya, ahora es que no me deja hablar a mí. A ver, seguramente ya me van a criticar por eso, pero me alegra mucho que coincidamos en el tema del lobby, ¿verdad? Y de no satanizar el lobby. Y aclarar que es diferente a tráfico de influencias. Sí. Tráfico de influencias es otra cosa diferente. Bueno, el lobby es convencer a alguien mediante cosas legítimas para votar así. De mis críticas o mis discrepancias con la diputada Marínez en su momento, porque me lo hizo ver como que si eso fuera malo, y además como si uno lo hubiera recibido. En todo caso, sobre todo por la lista de los billones que tenían, ¿se refiere a eso, a esa insinuación? No, a las insinuaciones que salían en Twitter y en redes sociales. Entonces, en eso yo quería que quedara todavía más claro, ya que lo mencionaste nuevamente aquí, que quedara más claro que el lobby es diferente a tráfico de influencias, y que si hablamos de tráfico de influencias, entonces tenemos que hablar de hace 4 años, y necesitaríamos más de 2 horas para hablar de lo que es tráfico de influencias. Le dije que estaba muy feliz de que estuviéramos de acuerdo en el tema del lobby, porque una pregunta es si se reunió con algunos lobistas o con algunas cooperativistas para que le expusieran su punto de vista respecto a esto. No, señor. Antes, yo como Karine niño, yo estoy hablando de mi persona, yo como Karine no. Sí fui invitada por algunos despachos, incluso el presidente de nuestra comisión, don Pablo, me invitó a algunas reuniones con algunas personas del sector, y yo no me presenté en ninguna de esas reuniones. ¿Nunca se ha reunido con ningún cooperativista en la discusión esta? Hasta que estaba el informe. Después de que estaba el informe, lo hice público. A partir de ahora sí, porque me parece que es una injusticia que nosotros estemos revisando un proyecto y que no pueda recibir al sector para poder también escuchar su punto. Creo que, como dije antes, no somos todólogos. ¿Y yo con no puedo ser experto. Con la persona que me he reunido después de esto fue con doña Alicia, que le tengo un gran respeto, es una mujer muy preparada. Doña Alicia Fournier. Sí, una mujer muy preparada, una persona que también ha ayudado mucho en su trabajo, en el sector como tal, y le tengo mi respeto. Yo creo que era justo que fuera la primera persona que yo llamara, y ella fue la
primera que yo llamé, fue con la que me he reunido. Son las 2:46, ahora me están diciendo, por favor, deja hablar a don Roberto. Vean, vamos a hacer una cosa, me quedan 7 minutos de programa, así que vamos 3 minutos y medio, respecto a las conclusiones que ustedes gusten, don Roberto. Bueno, vamos a ver, yo quisiera volver al tema original de cuáles fueron las consideraciones finales del informe de la subcomisión. Me parece que aquí hemos tenido una rica conversación en cuanto al modelo cooperativo, pero la gente tiene que entender también cuáles fueron las conclusiones de la subcomisión y por qué nosotros firmamos eso. Primero dijimos que de alguna forma el expediente desconoce el modelo cooperativo, que parte de una premisa equivocada que sostiene que las cooperativas todas son iguales cuando realmente no son iguales, hay diferencias, que parte, por ejemplo, de que podría afectarse a algunas, por ejemplo, las cooperativas eléctricas, donde ARECEP tuvo una comparecencia en la Asamblea Legislativa donde dijo que podía afectar la tarifa que se le da a los usuarios, que el proyecto no se ocupa del tema de las reservas, esas son conclusiones que se dieron, el tema de la doble imposición, que ya se había planteado una imposición o un tributo a los excedentes, que el proyecto no considera variables de la cantidad de asociados por cooperativa ni cantidad de empleados. Usted me habló antes de por qué es que firmamos el proyecto o no. Bueno, ciertamente cualquiera podría pensar de si un diputado firma el proyecto es porque está de acuerdo. Bueno, ya doña Karine lo ha dicho. Nosotros hicimos un estudio. La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa es una comisión que ha trabajado muy bien. Ayer, por ejemplo, dictaminamos el proyecto de Airbnb, de hospedaje no tradicional, que es otro tema del que podíamos hablar, igual que el tema de las plataformas de transporte público. Bueno, en el camino tuvimos una serie de audiencias, en cuenta abogados, constitucionalistas, otra serie de representantes del sector y de la Contraloría, del Ministerio de Hacienda, donde pudimos valorar toda esta situación y estudiar a fondo en la subcomisión respectiva de qué se trata mucho más a ciencia cierta el modelo y cómo podemos nosotros fortalecer un modelo que ha sido exitoso en el país, pero que a la vez, como lo he dicho tantas veces, contribuya a las finanzas públicas. Nos parece que hubo una contribución en particular. De hecho, hubo datos del mismo Ministerio de Hacienda donde el sector cooperativo iba a subir su contribución de alrededor de 8.000 millones a más de 30.000 millones en el año, solo con el plan fiscal, de manera que nosotros lo que hemos querido es dejar en evidencia que no es cierto que las cooperativas estén exentas del pago de los impuestos y que no es cierto que el régimen cooperativo no contribuya, que hay que entrarle a algunos temas que están pendientes, sí, que se han cometido errores en el esquema cooperativo, sí, que ha habido denuncias por algunos manejos en algunas áreas como en muchas otras, sí, es cierto, hay que transparentar mucho más, hay que mejorar la gobernanza, hay que tratar de ser mucho más eficientes, mucho más claros, y eventualmente nosotros estamos trabajando en un proyecto que vaya en esa línea y que probablemente como fracción de Liberación Nacional, que siempre ha apoyado el modelo cooperativo como tal, estaremos presentando en los próximos días, de manera que yo de nuevo agradezco la oportunidad. Aquí no se trata de un debate contra la diputada Solís, no es un asunto personal, ella tiene su posición, nosotros tenemos la nuestra, ella la defiende con vehemencia, nosotros también. Al final de cuentas yo pienso que podremos ponernos de acuerdo en un esquema o en un proyecto de ley en que realmente todos coincidamos en conjunto con el sector para que realmente el modelo se vea beneficiado y fortalecido. Don Roberto, usted en el trámite de la discusión, ¿usted se reunió con algún grupo cooperativista? Me he reunido, he sido invitado, he ido a varias reuniones para conversar acerca del tema. Fui a San Carlos a una reunión, en algún momento con un grupo, un sector grande, eran alrededor de 300 personas del movimiento cooperativo, y quiero decirle que nosotros recibimos en la fracción del Partido Liberación Nacional a representantes del sector cooperativo y conversamos con ellos. ¿En esa no estuvo usted? Fue después ya tenemos listo el informe. Sí. ¿Ya estaba listo el informe? Sí. Pero sí, igual ellos nos anunciaron que se habían reunido con las otras fracciones legislativas también. Nosotros los recibimos en la fracción con absoluta transparencia para conversar del asunto.
Gracias por venir, don Roberto. No, hombre, gracias a usted. Doña Karina, usted, respecto al cierre, a mí me interesa mucho, sobre todo porque usted ha intentado poner el dedo sobre ese renglón. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora entonces? ¿Qué van a hacer con las cooperativas? Bueno, quiero recalcar, porque es importante recalcar, lo he dicho 1000 veces, que qué va a pasar ahora es que las cooperativas a raíz de la reforma fiscal van a tener que pagar más. Van a tener que pagar más sobre los excedentes y seguirán pagando sus cargas parafiscales y sus reservas. Además, nosotros como fracción y probablemente algunos otros diputados se nos vayan a unir, estamos estudiando cómo poder ayudar para que el sector se fortalezca y mejore, porque es un sector que ha ayudado muchísimo, que el modelo como tal ha ayudado, que termina siendo el sector cooperativista, pero el modelo como tal ha ayudado muchísimo al crecimiento de nuestro país desde hace muchísimas décadas. Y bueno, cuando hay personas al cargo de ciertas direcciones, pues por supuesto es un tema de personas, no es un tema del modelo. El modelo como tal es un modelo exitoso que vamos a buscar cómo mejorarlo. Y yo quiero recalcar que en mí van a tener siempre una persona responsable y vamos a construir con quien sea, con quien quiera construir, pero de manera transparente, abierta, incluyendo esos sectores en la mesa, no por detrás. Entonces yo quiero ser totalmente clara que mi posición va a ser la misma que he mantenido y no importa si es con likes o sin likes, como digo yo, pero la responsabilidad tiene que ser siempre en el camino del centro, que es el camino que nosotros hemos manejado como partido. Muchas gracias por venir hoy, Ana. Muchísimas gracias a usted. 2:52, antes de pedirle la canción, yo quiero invitarlos mañana a la 1. Hoy no hay noticiero porque vienen los partidos del fútbol nacional. Mañana Matices también tiene un horario especial, es a la 1:30. Mañana estará con nosotros Pilar Garrido, la ministra de Planificación, hablando sobre la propuesta de empleo público que se socializó, estoy usando una palabra muy diplomática, ayer, con los sindicatos, de los cuales los sindicatos, ayer les preguntamos y nos dijeron, no estamos de acuerdo con nada. Le dijimos, bueno, ¿qué es con nada? Porque es que nosotros no tenemos el texto, con nada. Entonces no están de acuerdo con nada de esto, pero ya dichosamente ayer el diario La Nación filtró algunos de los elementos que compone esta reforma, así es que hablaremos mañana con la ministra de Planificación. Ahora sí, para ir aclarando dudas. ¿Quién va a escoger la canción? Doña Karine. Doña Karine. Muchas gracias. Quiero aprovechar para agradecerle este espacio, don Randall. Yo creo que siempre es necesario poder escuchar a todas las partes y que los costarricenses tengan la información directa y no por suposiciones. Bueno, la canción que quisiera escuchar, ahora dándole vuelta yo cuál, bueno, me gustaría escuchar la de Abril, la canción Abril de Malpaís. ¿Malpaís? Enfocado que viene el mes de abril y además que cumpleaños en el mes de abril. Felicidades. Muchas gracias. Todo el mundo dice que abril tiene algo en especial y no solo porque es el 11 de abril, es el mes de la abuela. Y no solo es, usted no le sirve hablar de la abuela ahora. Que bueno, no pedí la canción de no de fútbol. De Saprissa. No, pero sabe, no estoy ganando tiempo para que Miguel busque la canción, no estoy haciendo eso, pero todo el mundo dice que abril tiene cosas espectaculares. De hecho, la mayoría de cantantes tiene canciones relacionadas con abril. Joaquín Sabina tiene una, por ejemplo, Malpaís tiene otra. Así es que bueno, Malpaís despide Matices, gracias por estar aquí. Hoy no hay tercera emisión, mañana nos escuchamos. Muchísimas gracias. A las 5:30 de la tarde. Y gracias a todos los que nos están escuchando y nos acompañaron. Buenas tardes. En un pacto, un instante, un tiempo más. Pienso después cada palabra para decir dónde quedaste, en qué vagón, unos meses atrás, ¿a dónde estás? Puedo tocar el aire donde estuvo el Dios benévolo de tu cuerpo y repasar